Las historias de mi abuelo que fue a la guerra. Mi abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, una vez me contó una historia que me ha perseguido desde entonces. Mi abuelo fue un hombre excepcional. Nacido en una pobreza abrumadora, se dedicó a la delincuencia en su adolescencia antes de enderezarse y unirse al ejército británico de la India, donde sirvió con distinción. Después de la independencia de la India, ganó múltiples medallas de oro a nivel nacional en la lucha libre y posteriormente completó su educación y comenzó una exitosa empresa de camiones. Había vivido una vida tan extraordinaria que pasó su vejez simplemente reviviendo sus recuerdos con amigos y familiares a través de sus grandes habilidades para contar historias. A los nietos nos encantaba sentarnos a su alrededor mientras nos regalaba historias de su bien vivida vida. Él siempre parecía tan feliz cuando también lo hacía. Pero hubo una historia que evitó contarnos a cualquiera de nosotros hasta que estuvo casi en su lecho de muerte. Una historia que se ha quedado conmigo, incluso después de todos estos años. Recuerdo todo como si acabara de pasar ayer, cómo sus ojos se abrieron y sus huesudas manos temblaron de miedo mientras relataba la experiencia más aterradora de su vida. Afortunadamente, tenía una grabadora a mano y puedo decirte lo que me dijo, en sus palabras exactas. ¿Estás seguro de que quieres grabar esto? Porque no es muy agradable. Está bien entonces, no le digas a tu madre lo que te digo aquí. No quiero ser responsable de ninguna pesadilla que puedas tener debido a esto. Entonces todo esto sucedió en 1942, en medio de la campaña de Arakan. Los japoneses habían llegado hasta Birmania. Me refiero a Myanmar. La campaña fue el primer impulso ofensivo del ejército aliado para hacer retroceder a los japoneses. Y déjame decirte que fue un fracaso espectacular. No estábamos preparados para el ataque. Recuerde, esto fue cuando los indios no podían ascender sobre el rango de Subedar Major y todos los puestos de mando estaban ocupados por los británicos. Y no tenían idea de qué diablos estaban haciendo. Tenían poca o ninguna experiencia luchando en las bochornosas junglas, nuestra infraestructura de transporte, nuestras líneas de suministro, eran patéticamente débiles. Demonios, Bengala. Se suponía que sería la plataforma de lanzamiento para la invasión que sufrió una hambruna devastadora solo un año después. Estoy seguro de que debes haber leído sobre eso en la escuela. Los japoneses, por otro lado, estaban bien fortificados y realizaban emboscadas de forma regular. No fue sorprendente que los escuadrones de patrulla completos fueran eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Los atacantes aparecerían repentinamente de las sombras y desaparecerían antes de que llegara la ayuda. Fue terrible. Estábamos nerviosos todo el tiempo. Cada rama que se partía, cada hoja que crujía hacía que nuestros dedos empujaran contra el gatillo de nuestros rifles. Para agravar todo eso fueron las duras condiciones. Teníamos muchas más probabilidades de que nos mataran las enfermedades que la guerra. La comida que ingerimos fue apenas suficiente para mantenernos en pie, la amenaza de la malaria y la disentería siempre fue grande. Serpientes, arañas y otros insectos más grandes que cualquier cosa que hayamos visto se arrastraron sobre nuestros cuerpos demacrados mientras dormíamos. Serruchos de moscas, que parecían pequeñas nubes oscuras, descendieron sobre los cadáveres de nuestros hermanos. Fue un infierno. Estábamos cubiertos permanentemente por capas de tierra. Las lluvias azotaban el bosque con una frecuencia alarmante, volviendo el clima tan húmedo que parecía que nuestra piel comenzaba a derretirse. Los repetidos episodios de lluvia prácticamente destruyeron nuestras líneas de comunicación, y el suelo se había vuelto tan pantanoso que algunos soldados se habían quedado atrapados en ellas hasta los muslos. Fue en tal situación que esa pesadilla apareció en nuestras vidas. Uno de los peores aspectos de la lucha en la jungla fue la guerra psicológica. Los japoneses secuestrarían a nuestros soldados, los torturarían para obtener información, los maltratarían más allá de lo que debería ser humanamente aceptable y los enviarían de regreso, apenas aferrándose a la vida. Nunca pudimos salvarlos, y creo que ese era el punto. Para ver a nuestros camaradas, nuestros hermanos de armas consumirse frente a nosotros mientras nuestros escasos suministros médicos no podían hacer nada para ayudarlos. Pero eso no fue lo peor. Verá, una cosa que les encantaba hacer era usar a nuestros soldados como cebo para sacar al resto de nosotros. Torturaban a nuestros soldados, al borde de la muerte, los ataban a un árbol, generalmente en un claro, y se escondían en el bosque.
Si salíamos a ayudar, nos sacarían de los árboles. Todo lo que pudimos hacer es permanecer ocultos y escuchar la agonía llena de agonía de nuestros compañeros soldados. Espere hasta que la última gota de vida les sea exprimida lentamente mientras clamaban por sus madres. Fue uno de esos incidentes que lo cambió todo. O al menos, un incidente que se parecía engañosamente a la pesadilla a la que nos habíamos acostumbrado. James Wavell, un pariente lejano de Archibald Wavell, el entonces comandante en jefe del ejército indio británico, y más tarde virrey, estaba a cargo de nosotros. Él fue quien nos envió a patrullar ese día. Éramos una docena de personas, abriéndonos camino a través de la jungla cuando escuchamos los gritos. Verá, en los bosques, en realidad es bastante difícil rastrear la fuente de un ruido fuerte como ese. Si alguien grita, se siente como si viniera de todas partes, como si el bosque hiciera eco del sonido y hablará contigo mismo. Pero no esta vez. Instintivamente, casi en un nivel primario, sabíamos de dónde venían los gritos. Y casi como si estuviéramos aturdidos, agarramos nuestras armas con fuerza y los seguimos. O más probablemente nos llevaron allí, si eso tiene algún sentido. No nos tomó mucho tiempo encontrar al hombre que estaba gritando. Iba vestido con uniforme del ejército indio, o al menos los pantalones. Su camisa estaba rasgada y le colgaba de los hombros. Él estaba, Dios, esto es difícil, estaba atado a un árbol y tenía las manos en el estómago, tratando de empujar sus intestinos que se derramaban como pequeñas cuerdas gruesas y ensangrentadas. Y sus gritos, es como si todavía pudiera escucharlos. Como si todavía me estuvieran haciendo sonar los oídos. El dolor en esos gritos, lo podía sentir en mis huesos. Comencé a caminar hacia él incluso antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sentí una mano en mi hombro y retrocedí con fuerza. Miré a los ojos al hombre que me tiró hacia atrás. Estaban abiertos de par en par. Alarmado, como si supiera que algo andaba muy mal aquí. Sacudió la cabeza lentamente, advirtiéndome que no siguiera adelante incluso mientras ese hombre seguía gritando. Tragué saliva y asentí. Nos dispersamos por el bosque, con nuestras armas en la mano, manteniéndonos a la vista, para prepararnos para la emboscada japonesa. Hice una mueca cuando las ramitas se partieron debajo de mis botas. Me di cuenta de que tenía miedo. No de los japoneses presumiblemente escondidos en los árboles en algún lugar cercano a nosotros. No, pero el hombre herido frente a nosotros. Fue tan extraño. No puedo explicarlo, pero lo sentí, profundo en mi alma. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Seguir corriendo hasta que dejé a este hombre muy atrás. Me coloqué ligeramente a la izquierda del hombre y comencé a esperar. Esperando a que él muriera y a que terminara lo que fuera. Pero no fue así. El hombre gritó, lloró, pidió ayuda, pero no pareció morir. Los minutos se convirtieron en horas y el sol empezó a hundirse en el horizonte, pero él siguió gritando. Nos quedamos clavados en los puntos, incapaces de movernos, como hipnotizados por la extraña actuación. La luna se elevó hacia el cielo y la sangre del hombre comenzó a brillar bajo la luz blanca que lo iluminaba. Pero todavía no murió. Me dolían las piernas, tenía el cuello rígido y podía escuchar a alguien a mi derecha llorando suavemente de terror. Era como si supiéramos. Sabía que no era ese hombre, sino nosotros los que estábamos a punto de morir. Y luego sucedió. El hombre dejó de llorar. Entonces el mundo se sumió en el silencio. Y me refiero al completo silencio. No pudimos escuchar nada, cualquier cosa, sin pájaros, sin grillos, sin hojas crujiendo en el viento. Ni siquiera podíamos oírnos a nosotros mismos respirar. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración.